Bienvenidos y bienvenidas. Reciban también un cordial saludo de parte del Frente Obrero y la Escuela de Formación Popular Joaquín Portillo Valle. Hoy el tema que nos ocupa es el surgimiento de la clase obrera en Honduras. En Honduras entra, ¿verdad?, con mayor relevancia lo que es el arraigo del obrero, compañero Santiago Savillón, con la entrada de las empresas transnacionales al país, por ejemplo las compañías mineras y las compañías bananeras, ¿verdad? Entonces vamos a hacer un programa ameno, ¿verdad? Con preguntas y respuestas. Para eso lo tenemos aquí, para que nos aclare muchas preguntas. Para ¿verdad? que demos respuesta a ciertas interrogantes que no solamente nosotros nos hacemos. Así es. ¿Desde cuándo datan los primeros movimientos obreros en Honduras, compañero Santiago? Gracias, compañero Selvin Paz. Antes de responder a la pregunta, pues quiero mandar un saludo a toda la clase trabajadora del país, tanto los obreros y campesinos, que un solo nudo para seguir adelante. En base a su pregunta, le quiero decir que los primeros movimientos obreros empiezan desde 1869, con algunas manifestaciones y reclamos por parte de los trabajadores de las minas de San Juancito, ¿verdad? Acordémonos que en 1869 estaba el periodo de la reforma liberal de Marco Aurelio Soto, ¿no? Y Ramón Rosa. Sí. Entonces, desde ese tiempo empiezan ya los movimientos en las minas de San Juancito, o sea, algunas inquietudes de los trabajadores. ¿Sí? Sí. En nuestro país han surgido muchas organizaciones obreras, ¿verdad? Y todas esas organizaciones obreras convergen en muchas federaciones. Han surgido a través de la historia muchas federaciones de trabajadores. ¿Cómo surge la Federación Obrera Hondureña? ¿Y quiénes fueron sus fundadores, compañeros? Sí, la Federación Obrera Hondureña en un principio se organiza con todas aquellas sociedades que habían de sindicatos y le llamaban mutualistas, ¿verdad? La palabra mutualista viene de que eran organizaciones de personas que se agrupaban sin fines de lucro y para darse solidaridad uno con otro y para ayudarse mutuamente. De ahí viene la palabra mutualista, ¿verdad? Que se ayudaban mutuamente. Correcto. Pero ya en mayo de 1921, por iniciativa de Juan Pablo Wanray, ¿verdad?, un hondureño nacido en Santa Bárbara, también estaba Manuel Cali Herrera, ¿verdad?, un holanchano, ¿verdad?, Carlos Gómez, Víctor Angulo, Armando Amaya y su hermana Graciela Amaya de García, que aquí la tenemos nosotros en la... ¿verdad? Gracielita. Sí, la Gracielita, que cariñosamente los hondureños le decimos Gracielita, ¿verdad? Organizaron la Federación Obrera Hondureña, la FOH, con los sindicatos que existían en ese momento, como por ejemplo el Porvenir, que era una sociedad de mineros, el Progreso era una sociedad de artesanos, la Redención, que era un sindicato formado por Gracielita, ¿verdad?, era un sindicato de oficios varios, ¿verdad?, el sindicato de la tipografía, el sindicato de los obreros, de los zapateros, de los carpinteros, de todos esos habían, o sea, sociedades que se le llamaba mutualistas, ¿verdad? También existía la Unión Ferrocarrilera y la Sociedad Vida Obrera, ¿no? Para mencionar algunos, ¿no? De esa forma es como el 29 de mayo, en mayo de 1921,
en 1921 se funda la Federación, ¿verdad?, Obrera Hondureña. Es la primera federación, ¿verdad?, que hay. La Correcto. FOH, ¿verdad? Federación Obrera Hondureña. De ahí surgen otras, ¿verdad?, como la FECITRAN, la FECICITLI, la FASH y FECISUR, y entre la FUT y muchas. Las confederaciones. Sí, que eso es muy importante porque es necesario, ¿verdad?, por aquello de la organización y la formación obrera y campesina también. Aquí tuvo que ver mucho, junto con la FO, la Federación Obrera Hondureña, el Partido Comunista de Honduras. Una breve respuesta, compañero Santiago, ¿por qué y cuándo se funda el Partido Comunista de Honduras? Bueno, había una necesidad. Los obreros y campesinos sienten la necesidad de fundar un partido de los trabajadores, así como sentimos la necesidad en estos tiempos, nosotros que estamos sintiendo la necesidad de tener un partido, sí, ¿verdad?, de los trabajadores, un partido clasista. Pues así nace también, o sea, el Partido Comunista de Honduras, con la unión de los obreros y campesinos, ¿verdad? El 1 de mayo de 1922 se funda el Partido Comunista de Honduras en San Pedro Sula, en la casa de Juan Pablo Wanray, ¿verdad? Ajá. Con Manuel Cali Herrera, Armando Amaya, Carlos Gómez, entre otros, ¿no? Y se nombró a Manuel Cali Herrera como secretario general en ese momento, ¿no? Interesante. Otra cosa que se me viene a la mente, ¿verdad? Surge la FO, la Federación Obrera Hondureña, y casi en paralelo el Partido Comunista de Honduras, el PCH, ¿verdad? Así es, sí. ¿Cuáles eran las funciones del PCH y cuáles eran las funciones del FO? Sí, ambas organizaciones eran importantes. La Federación Obrera Hondureña era, a través de los sindicatos afiliados, tenían el deber, ¿verdad?, de organizar a toda la clase trabajadora de Honduras. Esa era la función de la FO. Y el Partido Comunista tenía la función de la formación política e ideológica, ¿verdad? Y es así como se empiezan a organizar los primeros círculos de estudio, que le llamaban células, ¿no? Sí. Y entonces el Partido Comunista tenía la función de la formación política, y la FO la función de organizar a toda la clase trabajadora hondureña. Qué bueno. Y son dos pilares fundamentales, ¿verdad?, para la vida orgánica de toda organización, sea política o sea obrera, campesina, que es la formación y la organización. Correcto. Sí. Y sí, van creo de la que mano. correcto. Entonces eso le da vida orgánica a toda organización. Bien, con esto de las empresas bananeras, mineras en el país, entre otras, pues por aquello de que el capitalismo salvaje, ¿verdad?, el patrono, pues en esos tiempos, aún en la época actual, se vuelven como un verdugo hacia el obrero, ¿verdad? Entonces ahí empieza pues aquello de la formación del trabajador y la organización. Se miran obligados porque ya había como un atropello de parte del patrono a los trabajadores con respecto a sus derechos. ¿Cuándo se organiza la primera huelga de los trabajadores en Honduras? Sí, ya con la organización y la formación, entonces más lo que usted habla de los atropellos, de la injusticia, entonces ya hay una conciencia en el obrero, en el campesino,
¿verdad? De que ya tiene que reclamar sus derechos, ¿verdad? Y ya no se dejan atropellar. Entonces ya con eso, con esa parte, los obreros planifican una huelga el 12 de marzo de 1925, ¿verdad? En la empresa bananera Cuyamel, ¿verdad? La Cuyamel Fruit Company, siendo su propietario Samuel Semurray. Sí. O sea que existe una famosa carta sobre este señor también que decía que los diputados, o sea, tenían el valor de un burro. ¿Verdad? Este señor, ¿no? La carta Rolston. La carta Rolston, o sea, que sale, o sea, a través de esta parte de ahí de esta compañía bananera. Correcto. ¿Verdad? Sí, sí. Y entonces esta contrata, la compañía, pero mejor dicho, Samuel Semurray contrata a 2 mercenarios estadounidenses. ¿Para qué? Para que venga, ¿verdad?, a deshacer la huelga. Más, o sea, los medios de seguridad del Estado, entonces sirven para eso, para deshacer la huelga, y en ese momento Juan Pablo Wanray tiene que salir exiliado hacia El Salvador. Interesante. ¿Cómo y cuándo surge la sociedad cultural femenina en Honduras? Sí, aquí es donde sobresale Gracielita García, quien pertenece al Sindicato de la Redención, ¿verdad? Sí, sí. Funda en 1923 la Sociedad Cultural Femenina, ¿verdad? Y Gracielita se dedicaba a organizar a las mujeres trabajadoras y formarlas políticamente, ¿verdad? Además, en 1926 ella apoya la creación de la Federación de Sociedades Obreras del Norte. Okay. Sí. También hubo los famosos congresos, ¿verdad?, que se dan entre los obreros y campesinos. ¿Cuándo y en qué condiciones se dio ese primer congreso obrero en Honduras? El primer congreso, o sea, surge a través de las fricciones que se daba entre el Partido Comunista y la FO, la Federación Obrera Hondureña, que estaba en ese momento expulsa a Manuel Calix Herrera, y entonces llaman a un congreso y se forma, en ese momento es cuando se forma la Federación Sindical Hondureña. Sí. Antes de la famosa huelga de 1954, creo que hay antecedentes, ¿verdad? Creo que hay otras huelgas que antecedieron a la famosa huelga de 1954, que originó que el PCH y la FSH, con la alianza de las organizaciones campesinas, decretara una huelga en enero de 1932. Sí, la huelga de 1932 se origina por los despidos injustificados de muchos obreros y campesinos por parte de la United Fruit Company. Y es de recordar, ¿verdad?, que durante muchos años las compañías bananeras ejercieron el poder en Honduras, ¿verdad?, y como tener un estado dentro de otro estado, ¿verdad? Sí, interesante. También por ahí en esa época surge una ley marcial. ¿Qué significa eso de la ley marcial? Sí, la ley marcial significa que los órganos de seguridad del Estado, en este caso la Fuerza Armada o la Policía, implementan reglas o leyes que consideran necesarias para mantener el orden y la paz. Esta ley marcial se aplicó en ese momento. Qué excelente. Bueno, lastimosamente por razones de tiempo, ¿verdad? Quisiéramos ahondar más, pero ya no hay tiempo para más, y pedimos a nuestros amables youtuberos, ¿verdad? Que se suscriban al canal, ¿verdad? Y nos veremos en una próxima. Con la manito, o sea, para darle like. Hasta luego.